pueda surgir, pero en realidad todas las actividades están volcadas acá en el aula, ¿no? Entonces hay que ir Sí, entrando y navegando y viendo todo el material. Y bueno, y cuando nosotros lo que vamos a tratar de hacer es, ni bien comiencen las actividades, ahí hacer un Zoom como este. Empezó el lunes, bueno, el miércoles, jueves a lo sumo en la primera semana, como para darle un pantallazo y que ustedes puedan evacuar todas las dudas, ¿no es cierto? Esa es la idea con claro. estos Zoom, pero no va a haber un Zoom siempre o vamos a hacer clases así, no, van a ser para consultas o evacuar dudas, ¿sí? Sí, profe. Esta es la cuestión. Eh, bueno, ¿Y cómo puedo hacer como para ponerme al día? ¿Hago las actividades que están sí, ahí en el no blog? tenés mucho atraso tampoco. Lo que tenés que hacer, ¿vos estás viendo la página que yo estoy compartiendo? Sí, profe. Bien, bueno, aquí lo que hay que hacer en este foro general, eh, vos tenés que contestar como han hecho todos los chicos, la presentación, explicar quién sos, qué haces, qué querés de esto, cuáles son las intenciones, y que yo, dar un pantallazo un poquito, una presentación en realidad. Bueno, Esto es como tarea número uno. Todo lo que se haga es calificable. Yo le voy poniendo una nota, aunque me digan buenas noches, qué sé yo, me llamo fulanito de tal, nada más, bueno, pero, o sea, entre más amplia la cosa, mejor, mejor nota. mejor nota, claro. Esa es un poco la idea. Y después, una vez que ya empezamos esta actividad, el módulo introductorio, en el módulo introductorio hay una actividad que es un cuestionario. Si tenés que leer la información que está dentro de este módulo y, Sí, eh, y realizar ese cuestionario. O sea, hoy tendrías como atrasado estas dos cosas, la presentación sí, profe. y el módulo introductorio. Y después, ya para esta semana, tenemos las actividades de este módulo, que ya es el módulo netamente técnico, ¿no es cierto? Del base de la instrumentación, módulo uno. ¿Sí? Bueno, En este módulo vos tenés la información, lo que está subido como información para leer, introducción a la instrumentación, magnitudes y medidas, conductores, semiconductores, aislantes y electricidad, ¿sí? Unidades de electricidad, ¿sí? Un poco de informe de electricidad. Y eso tenés que hacer un debate, que es un foro, contestarlo ahí, participar, y calcular una variable eléctrica, ¿sí? Y el cuestionario. O sea, son tres actividades, que esto tiene una fecha de cierre, que es de acá a la otra semana. bueno, está bien. Así que no estás con Muy atrasada. demasiado, muy atrasada, claro, Ah, estás bien para ingresar. Lo que pasa es que a nosotros nos piden el informe de la gente que no está entrando para que, eh, ¿cómo se llama? Si no ingresan, listo, lo dan de baja y por ahí, el año pasado, la otra vez pusieron suplentes, entonces entraba otra gente, ¿no? está bueno. Pero bueno, Bueno, eh, profe. no ha ingresado nadie más, es raro, y yo no voy a esperar mucho porque esto el Zoom me corta muy rápido. Eh, y esta clase está siendo grabada, así que yo después la voy a subir. Esto va a quedar, todas las clases que hagamos o todos los encuentros por Zoom van a quedar Sí, grabados y subidos acá. ¿Viste que acá dice primer encuentro Zoom de instrumentación? ¿Lo estás viendo? Sí. sí. Bueno, Sí, profe, sí. ajá. Bien, todos los encuentros de Zoom, por si otro no puedes participar, los voy grabando aquí. Los Bueno, grabo y los subo acá, toda la clase. Entonces, para que después se pueda ver. ¿Ves? Obviamente, si no hay gente, solo no voy a hablar. Entonces no va a haber, no voy a subir una clase, no voy a hablar claro, una clase para mí solo, ¿viste? Eh, claro. pero bueno, hoy si tenés consultas, aprovechala que tenés dedicación exclusiva. No, sí. No, profe, quedó muy claro. Ahora me voy a poner enseguida con eso y se lo mando. Bueno, Lo de la presentación y lo de la primera actividad que es. dale. Con esto otro, vos tenés, contame un poquito, vos tenés alguna base técnica, conocés de esto, ¿qué haces? Como para saber. Sí, eh, del secundario salí en técnico en mina y petróleo.
Ajá, Y ahora estoy en la universidad estudiando la Tecnicatura en Perforación y Terminación de Pozos, acá en la ajá. UTN. Está bien. Entonces estás casi más Sí, para... recién terminé un examen Está hace 10 bien, minutos. está bien. Bueno, entonces Ah, yo recorro un poquito esto a ver si surge alguna duda o algo, bueno, y por las dudas del material que subimos para esta semana, ¿no? bueno, Eh, profe. y a ver que si surge algo, lo explicamos y aprovechamos para que bajo esto, eh, para después que ya está grabado. Bueno, ¿qué es la instrumentación? ¿Cómo funciona la instrumentación industrial? ¿Sabes algo de instrumentación? ¿Has visto algo? Eh, Muy poco, profe, no me acuerdo mucho. Tuve Ujú. una materia en el secundario, me egresé yo en el 2016, así que mucho no tengo muy fresco esa Está bloqueo de bien. instrumentación. Bueno, yo te hago un reconto más o menos de lo que es la instrumentación y para qué sirve y cuál es la finalidad de este curso, ¿sí? Eh, Instrumentación, lo vemos acá en este grafiquito, ¿sí? Eh, es todo es un oficio en realidad. En las plantas, en casi todas las plantas, hay lo que es un instrumentista, una persona que se dedica a reparar o a calibrar todo lo que sean instrumentos de planta. ¿A qué le llamamos instrumentos? Son los equipos que nos van a medir lo que es temperatura, presión, caudal, nivel, ¿sí? Densidad, cromatografía, bueno, las distintas condiciones que tiene un proceso, ¿sí? Los distintos eh, variables que podemos controlar en un proceso, ¿sí? ¿A qué le llamamos proceso? A una actividad productiva, generalmente, ¿no es cierto? También un proceso puede ser, no sé, la calefacción de nuestra casa, ¿no es cierto? El proceso de calefaccionar un hogar. Si lo llevamos a la casa, como para hacerlo un poquito más gráfico, nosotros y usamos este ejemplo, el proceso de calefaccionar una casa, nosotros tenemos en cualquier casa, no tenemos un termómetro para medir la temperatura, nosotros lo hacemos con el cuerpo, pero uno sabe cuando tenés frío o cuando tenés calor, ¿no es cierto? Si le pusiéramos un termómetro como el que podemos utilizar, no sé, para medirnos la temperatura de la axila, o podemos tener un termómetro como el que tiene una caldera. ¿Viste los sistemas de calefacción que por caldera tienen un termómetro que está sensando esa temperatura, que está una habitación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese termómetro nos dice, no sé, 23 grados o 24 grados que debiera ser en verano el nivel de temperatura que uno debiera mantener en los hogares. 24 grados. Si está por encima de 24 grados, ¿sí? Se enciende el aire acondicionado, si empezás a refrigerar, si empezás a enfriar. Si está por debajo de 24 grados, 19 o algo así, empezamos a tener frío. Entonces ponemos en marcha el calefactor, ¿sí? Eh, Esto es muy casero, ¿no? En una empresa, o sea, en una planta, tenemos un indicador de temperatura, ¿sí? Que Ujú. está sensando la temperatura de un proceso. ¿Sí? Y le ponemos un set que se llama, o un valor de consigna. Nosotros le ponemos un valor que nos va a decir ajustarnos a este valor de temperatura. Cuando ese sensor o ese instrumento de medición, eso sería un elemento sensor, que si vemos aquí en el Sí, grafiquito es la medición, nos dice que hay un error entre el valor de consigna o el valor que nosotros le fijamos con lo que está midiendo en realidad. Nosotros le podemos fijar 25 grados y nos está midiendo, no sé, 26 o 24. Entonces esto ujú, nos va a mandar una señal, ¿sí? sí, Con ese valor de error hacia un controlador, ¿sí? Un sí, controlador va a ser un equipo que va a decir, che, bueno, ¿cuánto tenemos de diferencia entre lo que le pedimos y lo que nos está enviando? No sé, tenemos 1, 2, 3, 4 grados, lo que sea. Ese controlador va a mandar una señal, ese puede ser un computador, una computadora que analice y procese ese dato, ¿sí? Entonces, sí, ese procesador o ese controlador nos va a mandar una señal a un elemento final de control, que puede ser
la caldera de nuestra casa, el comando para abrir y cerrar más en el calefactor, ¿sí? Que le abras más, le des más gas o menos gas, o en una planta una válvula, ¿no es cierto? Le damos una válvula, le metemos más vapor a un equipo para calentar Sí, más ese proceso, ¿sí? Y después hace el circuito de vuelta vuelve a medir, ¿sí? Analiza cuál sí, es el error todavía que persiste y lo vuelve a analizar el controlador. Y el controlador dice, che, te pasaste de largo, enfría un poquito, listo, entonces le manda esta válvula, ahora cerrá. Abriste, cerraste, y bueno, y va haciendo este sí, cerrar. circuito circular, por así decirlo, en donde todo este sistema va a lograr un control. Vos decís, yo le fijo 25 grados y va a lograr ajustar a 25 grados. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, eso, está clarito. eso es muy a grueso modo. Y bueno, y con el tema de la instrumentación, ¿qué involucra la instrumentación? Involucra este instrumento, que es de la medición, ¿sí? Sí, Y todo lo que es señales, cómo transmite la señal o cómo levanta esta señal de medición, claro. ¿sí? Esto lo puede hacer Ujú, de varias formas. Una señal puede ser neumática, ¿sí? Puede ser una señal eléctrica, ¿sí? O una señal digital, ¿sí? digital. Con ceros y unos, ¿sí? Entonces, Ujú, y todas estas señales la va a transmitir por cable o por tubitos que lleven aire, o por fibra óptica que lleve señal, lo puede transmitir por radio, lo puede transmitir no sé, por ultrasonido, desde la medición hasta el controlador, ¿sí? Lo puede transmitir a mucha distancia. Vos fíjate que hoy, por ejemplo, hay plantas que están en el medio del campo y se controlan desde Neuquén, acá en la zona de Neuquén. ¿Vos dónde estás? ¿En Plaza Winkle? acá en Plaza Winkle, Plaza Ajá. Winkle. Bueno, hay plantas que, por ejemplo, están en Loma La Lata o en Anielo, ¿sí? En la zona de Anielo, en Sí, el campo, y se controlan tranquilamente desde Plaza Winkle o se controlan desde Neuquén, ¿sí? Entonces está el elemento de medición en el campo, en el caño, ¿sí? Esa señal la envían a un controlador que está en Neuquén o en Plaza Winkle y vuelve esta señal ya procesada a un elemento final de control, como puede ser una válvula, en el campo otra vez, ¿sí? Vos sí. fíjate que Estados Unidos, por ejemplo, tiene drones que los manejas desde Estados Unidos y bombardea, no sé, allá a los árabes, allá arriba a los kurdos, no sé, a los enemigos de turno. Y bueno, eso lo pueden hacer con esto de la transmisión de señales eh, por el espacio, digamos, ¿sí? Sí. Entonces, hoy está la tecnología disponible para hacer estos controles a distancia, ¿no? Entonces, las plantas no son ajenas a esto y se utiliza muchísimo esto de la transmisión de datos así. Sí, yo Eh, lo he visto porque tengo un conocido que es supervisor, ¿vio? De acá IPF, ajá, y a través de la casa monitonea lo que es la planta de petróleo acá en Barrosa. en Barrosa, claro. Sí, sí, Barrosa. sí, sí, sí. Sí, lo he Sí, visto y eso es muy está muy común, bueno. es muy común ahora que desde el teléfono estamos mirando la producción. Hoy un gerente de cualquier empresa tiene en el teléfono, tiene todos los datos operativos. Y por ahí un supervisor o un jefe de planta tiene la sala de control o viendo algunos datos o algunas variables en su celular. Eso es muy común y cada vez más habitual. Eh, y bueno, y todo eso se maneja con instrumentación, con instrumentos, y de instrumentos que cada vez son más confiables, son más seguros, más baratos también, o sea, económicamente cada vez son están más accesibles. Ha evolucionado muchísimo la instrumentación con nuevos equipamientos, nuevos sistemas. Sí, Entonces se ha informatizado mucho más todo. Una planta antes tenía mucha más gente alrededor cuidándola, ¿sí? Haciendo distintas observaciones, distintos chequeos, distintos controles, ¿sí? Se abría y se cerraban más válvulas. Y hoy en día las plantas
casi que están solas. Va un recorredor de vez en cuando, alguien de mantenimiento de vez en cuando, hacerle algún chequeo, algún mantenimiento preventivo o predictivo. Cada vez son menos los mantenimientos reparatorios que se hacen, Sí. justamente porque la instrumentación ha ganado muchísimo terreno y vas viendo cada vez más equipos puestos en el campo como para poder ver y predecir cosas, ¿no? Y tener sobre todo un proceso mucho más estable y más confiable y mejor controlado, ¿no? Entonces Claro, como tenés, que está todo muy automatizado ahí por es- hoy, profe. claro, está muy automatizado, justamente. Sí, sí, sí. Con esto se logra Esta no, automatizar absolutamente todo. Eh, sí, tal cual. Vos fíjate que en los domicilios hoy, en nuestras casas, vos podés tener con un control remoto desde el celular, ¿sí? Lo controlás desde el Sí. celular, podés controlar si querés abrir y cerrar las persianas de las ventanas, abrir y cerrar puertas, activar o desactivar una alarma, programar, no sé, el hornito para que te haga el pan y desayunes con pan caliente, que eso se puede hacer, el lavarropa, la heladera, no sé, todos los artefactos, todos los electrodomésticos que se te ocurran. Hoy está la posibilidad como para poder programarlos y manejarlos desde un celular, ¿sí? Sí. Todo esto es instrumentación. Todo esto es instrumentación. Todo esto es el campo de acción de la gente que hace instrumentación, ¿sí? Nosotros nos vamos a abocar en este Sí. curso a la instrumentación industrial, básicamente, ¿sí? Sí. Pero es aplicable los mismos conceptos para todo lo que hace a la instrumentación desde el hogar hasta otros tipos de industria, ¿no? Incluso hasta la medicinal, Ujú. porque hay cuestiones que son muy similares, los conceptos son muy parecidos, ¿no es cierto? Sí. Eh, Esto, bueno, esto es lo que hace a instrumentación y a lo que es una instrumentación industrial y para qué sirve y todo esto, ¿sí? Y lo que yo querría aprovechar, y más también eh, que vos estás estudiando alguna carrera que es de, de la industria y de la actividad hidrocarburífera, ¿sí? Eh, Sí. también con el tema que es de este curso, para que bajo esto, voy a Sí, cerrar profe. aquí porque si no me pierdo. Esto, magnitudes y medidas, ¿sí? Sí. Que para mí es muy importante. Ujú. Eh, Espérame un cachito. Magnitudes y medidas, ¿sí? Magnitudes Sí. vectoriales, ¿qué es lo que, bueno, los principios, qué es masa, qué es longitud, tiempo, eso creo que lo tendrás seguramente claro, ¿no es cierto? ¿Qué es Sí. temperatura? ¿Cómo se mide la temperatura? ¿Sí? Eh, Sí, sí. pero yo quiero detenerme en dos cuestiones que son fundamentales a la hora de cuando uno va a trabajar y vamos a empezar a trabajar en una planta, ¿no es cierto? Que para mí hay que tener muy claro y porque hace a la seguridad también, ¿no es cierto? Eh, lo que es presión, ¿sí? ¿Vos tenés idea de lo que es presión? ¿Qué es para vos la presión? Hola, 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 Verónica. Bueno, hola, Hola. sí, te ¿Me perdiste. escucha? Sí, ahora sí te escucho, recién te habías perdido. Eh, Se corta, se me va y se me viene, profe. Está bien. Eh, eh, ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué es presión para vos? ¿Tenés claro qué es presión? Sí, es una magnitud Ujú. que relaciona la fuerza con la superficie sobre la que actúa. Que en relación a la fuerza sobre la superficie con la que actúa. Bien, perfecto. Eso está bárbaro como definición y está bien y es así. ¿Sí? Pero eh,
cuando vos decís presión, ¿sí? A qué más allá de la definición en sí, ¿a qué te refiere? ¿Alguna vez has visto algo bajo presión o algo con presión? ¿Qué ejemplo me puedes dar de algo con presión? Em, ¿Qué ejemplo? Ujú. ¿Qué puede ser algo que te refiera a esto está con presión o tiene presión? ¿En dónde Pero sé que me usamos está presión? hablando No la en la presión industria, me arterial, dice. ¿no? En la industria, sí, en la industria o en la casa o algo muy, a lo que vos te imagines, ¿sí? Y en la canilla de agua, por ejemplo. En la canilla de agua, perfecto. En la canilla de agua, si vos le apretás la canilla, cuando le abriste toda la canilla, vos podés ver que con el dedo podés quizás hasta obstruir y tapar y dejar que no salga nada, apretándola con el dedo, ¿no es cierto? Sí, Hay días que viene con más presión y con el dedo no te alcanza, ¿sí? Que claro. pones el dedo y te sale un chorrito y te dan el ojo, ¿sí? Bueno, Sí, eso es presión porque un día tenés más presión que otro en la canilla, ¿sí? Presión también puede ser un globo, ¿sí? Si vos inflás un sí. globo con la boca, a medida que le vas Ujú. metiendo más cantidad de aire, ¿sí? Se va haciendo cada vez más grande. El globo tiene elasticidad, la goma que lo contiene, que lo forma, y se va hinchando, se va expandiendo a medida que le metes más cantidad de aire, ¿sí? ¿Está? Bien, ese ejemplo del globo nos está refiriendo a que nosotros, que lo palpamos, le vamos metiendo mayor cantidad de aire adentro. Entonces la presión es la acumulación de materia o de un cierto componente dentro de un recipiente, ¿sí? Entre más materia o entre más componentes o entre más aire o gas o lo que sea que le metemos a un recipiente, más presión tiene contenida dentro, ¿no es cierto? Sí. Bien, ¿vos tenés idea cuánto es la presión de la cubierta de un auto? No, profe, ahí no. La cubierta de un auto, y esto que te quede como concepto para poder trasladarlo, ¿sí? Y este ejemplo yo siempre lo uso mucho porque esto es interesante y es muy bueno que la gente tenga la noción de lo que hay acumulado, de la energía que hay acumulada dentro, ¿no? La cubierta de un Ujú. auto tiene 30 libras, porque generalmente medimos presión en libras, ¿sí? Aunque Argentina mide sobre el sistema internacional y debiera ser kilogramos, ¿sí? Kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la unidad de medición nuestra de Argentina. Pero generalmente las cubiertas y los manómetros que están midiendo en las estaciones de servicio y en todos lados que miden presión de un auto, de la goma de un auto, miden libras, ¿sí? Entonces, más o menos la presión de una cubierta de un auto estándar es 30 libras, ¿sí? La de un Sí, camión es alrededor de 40 libras, ¿sí? Redondeando, un poquito sí. más, un poquito menos, pero alrededor de 40, ¿sí? Estandaricémoslo nosotros, entre nosotros muy caseros, 40 libras, ¿sí? 40. Seguramente has visto por YouTube, y si no, míralo o buscalo por YouTube, qué pasa cuando se rompe una cubierta o explota una cubierta, ¿sí? O se revienta, ¿sí? Capaz que lo has visto, o Sí. capaz que lo has escuchado alguna vez. Cuando revienta la cubierta de un auto hace una explosión, hace un ruido bárbaro, ¿sí? Sí, lo he visto en una rueda del camión. Eh, Una rueda de un camión, ¿viste? Bueno, en los camiones hay videos incluso también en donde los camiones, algunos camiones, antes, ahora ya creo que no, tenían un aro, ¿sí? Un aro metálico en donde el gomero ponía la cubierta, lo armaba y le ponía un aro así contra la llanta y la cubierta que lo sostenía. Y muchas veces el gomero iba y inflaba la cubierta, ese aro quedaba mal puesto y cuando reventaba Sí. muchos gomeros murieron, ¿sí? Porque ese aro salía disparado y le pegaba justo en el pecho, ¿viste? Y era Claro, historia, mucha pobre presión. hombre. Mucha gente murió y eran 40 libras, más o menos, ¿sí? Sí. Si nosotros vemos, la trasladamos esta a presión en kilos sobre centímetro cuadrado, que es lo que habitualmente usamos en la industria, ¿sí? Ujú. Eh, un kilo son 14,7 libras, ¿sí? 14 Sí. libras. Entonces, si tenemos 30 libras, son 2 kilos, ¿sí?
nosotros la presión atmosférica, la presión que soportamos sobre nuestras cabezas es de 1 kilo. La presión atmosférica tenemos 1 kilo, que es lo que que el cuerpo humano soporta habitualmente, ¿sí? Sí, Eh, la presión de la cubierta, como decíamos, es de 2 kilos, ¿sí? Dios. Eh, 40 libras o 4 kilos, o perdón, sí, 40 Cuatro libras, kilos. 40 libras que la presión de un auto, sí, que son 3 kilos y pico, ¿sí? Eh, Sí, es lo que por ahí ha matado más de un gomero, ¿sí? Nosotros en la industria, en las plantas de gas y esto en la zona, es muy habitual tener 60, 70 kilos, ¿sí? Entonces, imagínate el daño que sí, podemos recibir si con 2 kilos ya tiene la capacidad de por ahí de matarte, ¿no? Entonces, como para tener una idea no, de cuando hablamos de kilos, de 10, 20, 30, 50, 60 kilos, ¿cuánto es lo que tenemos acumulado como energía dentro de los caños? ¿Sí? Entonces, esto sí, me parece a mí bastante significativo tratar de transmitirlo, porque es mucha la acumulación de energía que hay acumulada dentro de un recipiente, entre más subimos la presión, ¿sí? sí, Pero hay otro componente que que lo hace más complicado todavía, ¿sí? Cuando tenemos gas o cuando tenemos líquidos, ¿sí? Cuando tenemos líquido, los líquidos dice la física, que son incompresibles, ¿sí? Un líquido no se puede comprimir, ¿sí? Entonces, yo a una botella de 1 litro, le meto 1 litro de agua, ¿sí? Y si yo sí, le quiero meter más cantidad, no entra más cantidad de agua, ¿sí? Entonces, si yo le pongo un pistón y le quiero meter por más que empuje, va a levantar claro, presión, tiene una determinada capacidad igual. tiene un determinado volumen y ese le da la capacidad, porque el líquido es incompresible, no Claro, le puedo meter más, ¿sí? En cambio, con el sí, gas es compresible. Entonces yo tengo 1 kilo y le sigo metiendo y le meto 2 y le sigo metiendo y le meto 3 y le sigo metiendo y le meto 4, pero siempre le voy agregando más volumen, ¿sí? Más masa. Entonces, cuando con sí, un gas yo lo destapo o se rompe o se pincha o explota, sale esa masa acumulada, va a salir disparada. Por eso que le da mucha energía, ¿sí? Y tiene la capacidad de hacer sí. daño, porque tiene mucha cantidad de producto ahí adentro. En cambio, cuando es Ujú, líquido, muy rápidamente se despresuriza, porque no tiene mucho líquido acumulado, ¿sí? Entonces, vos fíjate sí. que una valvulita, la presión de un caño, de la canilla, ¿sí? Cuando vos se te escapa el chorrito, sale un chorrito y se despresuriza, y ahí listo, y vuelve, o sea, sigue saliendo porque le sigue aportando producto, pero si estuviese eso cerrado, sale un chorrito apenas y listo, y se despresuriza y no sale más, ¿sí? Ah, Entonces esto bien. cuando el producto es líquido, cambia mucho, se despresuriza rápidamente y no es tan peligroso como cuando es gas, ¿sí? Y eso como concepto habría que tenerlo bien claro, ¿no es cierto? Esto es a lo que hace a presión, ¿sí? Y bueno, y Sí, después saber de todas las unidades, las distintas unidades en que se mide, porque nosotros en la industria vamos a encontrar que hay distintas formas o distintas unidades de medición de presión. Siempre sigue siendo una unidad de fuerza por una unidad de superficie. Siempre la presión es una unidad de fuerza por la superficie que la abarca. Entonces, entre más superficie tengamos, ¿sí? Vamos a tener mucha más energía porque se va a ir duplicando esa cantidad de fuerza a medida que se incremente la superficie, ¿sí? sí, Bien. Con respecto a lo que hace a temperatura, ¿sí? En la sí, temperatura tenemos varias escalas, eso lo habrás visto en el colegio, ¿sí? Nosotros tenemos las más utilizadas son la escala Fahrenheit y la escala Celsius, ¿sí? O Celsius. los grados centígrados, ¿sí? Celsius, centígrado, lo mismo, ¿sí? Esto te acordás que la escala centígrados se determinó como elemento patrón o elemento, digamos, de referencia, el agua, ¿sí? El agua, el punto Sí, de congelación del agua
es de 0 grados, ¿sí? Entonces, en 0 grados el agua cambia de estado, pasa a ser hielo, ¿sí? En 100 grados el agua cambia de estado, ¿sí? ¿Y qué se hace? ¿A qué pasa? ¿Cambia de estado líquido a qué? ¿Te acordás? A A gaseoso. gas, pasa a vapor, ¿sí? Vapor. A vapor, ¿sí? Entonces el Vapor. agua cambia de estado, o sea que tiene 3 estados, el agua: hielo por debajo de 0, líquido entre 0 y 100 y por Claro, encima y de vapor. vapor, ¿sí? Bueno, entonces el Tito Celsius nos hizo una escala, esa escala la dividió en 100, ¿sí? Estos dos puntos hizo una escala, la dividió en 100 partes y 100 partes iguales y dijo, bueno, 0 cuando se congela, 100 cuando cambió de estado. Entonces nosotros esta escala la manejamos mucho y sabemos que un día, no sé, tenemos 25 grados, está hermoso, 30 ya más o menos, 40 es un calor bárbaro, ¿sí? En 85, ¿sí? Tomamos mate y en 100 se cocina en la olla, ¿no es cierto? Eh, pero esto tiene mucho que ver con la presión atmosférica, ¿sí? Si nosotros no es lo mismo calentar agua acá o al nivel del mar, ¿sí? En las grutas, que ir a calentar el agua a Bolivia, por ejemplo, ¿sí? Porque la presión atmosférica es más baja, entonces el agua va a hervir o se va a hacer vapor a menor temperatura, se va a evaporar antes, ¿sí? Porque eso tiene que ver la escala con la presión atmosférica, con la altura de donde estemos, ¿sí? Bien, esto es Celsius, ¿sí? Se tomó como base el agua. Después eh, vino un tal Fahrenheit, ¿sí? Y tomó otro elemento, ¿sí? Una sal, ¿sí? Una sal, y dijo que esta sal, cuando pasaba lo mismo, ¿sí? El punto de formación de congelamiento, ¿sí? Y el punto de vaporización, y la dividió, le dio otra escala, ¿sí? De 180 partes, y bueno, el cero de esta, o sea, el cero para el 0 Fahrenheit, el 0 Celsius, le corresponden 32 grados Fahrenheit, ¿sí? Y el 100 Celsius le corresponden 212 Fahrenheit, ¿sí? Entonces nosotros, como por ahí somos compradores de tecnología, por ahí podemos llegar a encontrar que estamos midiendo o tenemos un termómetro o un transmisor de temperatura que nos mide en Fahrenheit. Entonces tenemos que hacer esta cuentita que está acá, 9 quintos, ¿sí? Esta equivalencia para pasar de Fahrenheit a Celsius, ¿sí? O de Celsius a Fahrenheit. Tenemos que hacer esta cuentita. Eh, y después tenemos otra escala que sirve de referencia, que es la escala Kelvin, La ¿sí? Kelvin. La Kelvin. La Kelvin refiere al estado de la materia, toma como base, esto es teórico porque en realidad en la práctica todavía no se ha llegado, que nos dice de que cuando, viste que la temperatura es agitación molecular, cuando se dice que las moléculas están en constante agitación y eso va haciendo que esa agitación levanta temperatura. Bueno, se dice que cuando hay cero agitación, que está la materia absolutamente quieta, ese es 0 grado Kelvin, ¿sí? Y el, eh, el grado de agitación, ¿sí? Y que es equivalente en esta escala a 0 grados es 273, ¿sí? 273 grados Kelvin corresponden Hasta 373. hasta 373, claro. Y ahí ya estaría el punto de ebullición, ¿no, profe? Y este sería el punto de No, ebullición. eso no. En Claro. 373 Kelvin serían los 100 grados Celsius o 212 Fahrenheit, ¿sí? Pero bueno, esto como para tener idea de cuál es uno y cuál es otro y qué es lo que toman uno y otro como 0 grado y como 100 grados en caso
del Celsius, ¿no es cierto? Eh, Sí, el estado es agitación de la materia cero, el congelamiento, en este caso nuestro es el del agua, o el cambio de estado a vapor, ¿sí? Bueno, sí, esto como para tenerlo claro y al momento de tener que hacer la conversión de unidades, que no te confundan, ¿sí? Que esto se usa bastante habitualmente, por ahí hay que hacerlo, ¿sí? sí, no me acordaba mucho, ahora me refrescó un poco. Ajá. Bueno, por esto podemos tener algún ejercicio, yo no me acuerdo hoy los ejercicios que teníamos, que creo que estaba algo de esto, ¿sí? Bueno, Eh, pero bueno, era más o menos esto, y después, bueno, sí, seguir los distintos elementos de medición, ¿sí? Esto sí, hay mucho más, ¿no? Esto, nosotros dimos un pantallazo general, pero hay mucho por profundizar si vos te vas a dedicar o vas a tener que, por ahí en tu trabajo, si tenés que eh, hacer algo de esto, hay bastante, cada uno de estos instrumentos, ¿sí? Tienen toda una tecnología y un desarrollo atrás que es interesante estudiarlo, leerlos y para qué sirven, ¿no? Eh, sí, pero bueno, básicamente estos son las cuestiones sí. más gruesas y más interesantes que habría que ir definiendo, ir analizando, ¿sí? Profe, y con respecto a la práctica, ¿iremos a tener o con el tema de la pandemia no? ¿Usted Y no eso cree? todavía no está, bueno, viste que la pandemia viene por suerte, viene aflojando. Eh, Gracias a Dios, sí, Gracias a Dios, a las vacunas, viste, a todo esto que ha sido los realmente doctores, sí, a los médicos, sí, a los investigadores. Bueno, aparentemente, bueno, se viene dando, se viene aflojando y quizás se llegue a alguna práctica, pero todavía no está definido. No sé si IPF todavía lo tiene definido, porque una práctica implica juntarse con mucha gente de distintos lugares, hay que tener lugar, hay que tener varias cosas que quizás no sé si está esto. La idea la tiene la gente de IPF, ellos están muy entusiasmados con esto. Ha habido estaría buenísimo. mucha repercusión, claro, y sí, sí, más vale que estaría. Y lo que pasa es que todo esto, viste, vos lo ves por fotitos, por comentarios, por lo que uno puede hablar, Sí, pero de ahí a cuando le metes mano, cuando lo ves cotidianamente, cambia mucho, ¿no? Eh, Esto está muy bueno, sí, sí, esto, qué sé yo, nosotros estamos dando mm, algunos cursos, ¿viste? sí. Y recién ahora se ¿Y están usted es largando. supervisor, no, profe? Sí, yo trabajo en una planta y soy supervisor de operaciones, sí, ya Chu, hace 20 años. Eh, qué tan- y qué aparte, inteligencia. eh, yo no lo veo como inteligencia, es Mm, un poco de suerte también, suerte, porque hay que tener la posibilidad, constancia, dedicación, voluntad, esfuerzo. sí, ¿Sí? La y esfuerzo, inteligencia está en ser, creo que es en esforzarse y ser persistente, ¿no? En decir, bueno, me levanto todos los días y me levanto todos los días y empujo todos los días un poco, ¿viste? Eh, Nada es sí. para superdotados o gente diferente. Diferente puede ser Messi, Ah, pero sigue siendo, pero sigue siendo un terrible. empleado. Sigue siendo un empleado como nosotros, es así. Es diferente él, pero no deja de ser sacrificado y constante y persistente. Eh, Así como nosotros, para nuestro trabajo, ¿sabe la Sí, cantidad de Messis que tienen que haber que no han llegado porque no han tenido la voluntad y la persistencia y la dedicación? La vida es un poco eso, ¿no? Es todos los días sí, empujar un poco, empujar un poco. No es empujar todo de golpe, es empujar un poco todos los días. Yo creo que ahí está la inteligencia. Si Messi no empujara todos los días, levantarse y entrenar y entrenar y entrenar y entrenar, él tiene un sí, don natural, tiene una habilidad que es natural, ¿sí? sí. Pero si él no la desarrolla empujando todos los días, sería uno más del montón, estaría en Rosario haciendo otra cosa, ¿ves? Jugando ahí en Claro, clubes, jugando. claro. Ya habría dejado de jugar la pelota, capaz, porque haría un picadito de vez en cuando. Pero el tipo sigue y Sí, sigue en el nivel que está por eso, por la voluntad y por la constancia.
En esto es lo mismo, ¿eh? En esto es exactamente lo mismo. Si uno no es constante y tiene voluntad y dale y empujar un poquito todos los días, no llega. A mí me costó estudiar el secundario, un momento que era distinto a de ahora, había otras posibilidades. Sí. Y Ahora pero, como que cuesta mucho igual, profe. Yo lo que veo y lo que hablo mucho con mis compañeros, ¿no? ujú. Que hoy por hoy, por más que uno tenga un título terciario, cuesta, hasta cuesta para entrar a trabajar. Porque veo que contacto mata currículum. No sé si has escuchado esa frase. Sí, 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 yo lo he escuchado y realmente sí, obviamente que hay gente que tiene suerte y tiene contactos, sí, si no lo voy a discutir eso. Yo, por ejemplo, yo nunca tuve que, gracias a Dios, nunca tuve que recurrir a un contacto, ¿sí? Pero siempre le he Ah, buscado, he mandado currículum, no sé, cientos de currículum hasta que encontré sí. mi lugar, ¿sí? Nunca estuve Ujú. desocupado, gracias a Dios, siempre tuve, pero es Trabajo. persistencia, Ah, es trabajar, ¿viste? Es persistencia, buscarle, hacer bien las cosas, crearte un currículum, y el currículum no es solamente hacer cursos y hacer esto, sino es que todos los días, porque la gente habla de uno, siempre hay alguien que te conoce. Yo me sí, vine de Punta Alta a 600 kilómetros y pensando, digo, listo, me voy al sur, a Neuquén, allá no me conoce nadie, está todo bárbaro. Empezar de cero cuando llegué acá, lo conocí a Fulanito, lo conocí a Sultanito, dijo, qué chico que el mundo, ¿viste? Todo eres el mundo te reconocida. conoce. Claro, porque pero es así, ¿viste? Entonces, por eso digo, todos los días hay que empujar y hay que ser buena gente. Eso es fundamental. Entonces, vas a tener trabajo siempre y hay que ser persistente. Esto que estamos haciendo, Yo, vos fíjate, 40 sí, chicos, son 60, estás vos sola, ¿sí? Y bueno, sí, y eso hace la diferencia también. Eh, eso se nota, ¿viste? Y es voluntad. No sé, yo no soy ni ah, Messi ni nada que se le parezca, ¿no? Pero yo hoy podría estar tranquilito en mi casa haciendo otra cosa, viendo una peli y todo, y mirá la hora que es, yo estoy acá haciendo algo que me gusta, sí. sí, que me gusta, pero es hacer un poquito más todos los días, sigo aprendiendo, eh, y bueno, Y eso es aparte, voluntad. sí, comparte sus conocimientos, profe, eso es muy importante Bueno, porque, bueno, usted lo sabe, pero a mí me sí, sí, queda algo de todo esto. sí, sí. No, yo esto lo hago justamente por eso, ¿eh? No es que No, no, es por el certificado solamente, claro. yo para adquirir conocimiento. Sí, sí, sí. Sí, no, a mí yo hago esta actividad justamente por compartir eso, porque yo soy un agradecido de la vida y sé que la vida me ha dado Sí, esta suerte de poder tener un trabajo siempre, me ha dado salud, ¿sí? Y me ha dado la posibilidad de estar en trabajos en donde he aprendido mucho, ¿sí? Entonces sí, considero que le tengo que retribuir algo a la sociedad, ¿sí? Y me parece que lo mejor es transfiriendo lo que he aprendido. Por eso por eso que hago esto, ¿no? Pero bueno, evidentemente no hay gente que lo quiera aprovechar mucho, porque vos fíjate que se dio el aviso hace días y todo, sí. y no entra nadie, y es un curso gratis. En otros Sí, si lugares hay se que pagan, pagarlo es ¿viste? carísimo, profe. Claro, es ¿Sabe carísimo, que sí, yo sí. había averiguado? Usted no sé si escuchó que Pampa Energía, Ujú. a principio de año, creo que fue en marzo, si no me equivoco, había alargado el curso este de instrumentación, pero No, el no sabía. inicial no había avanzado. Sí, Ajá. Pampa Energía. Y yo me enteré después, a los meses, cuando mi mamá Ah, mirando el Noti, me enteré del curso. Y ujú. yo después averigüé y pagarlo estaba arriba de 20.000 pesos. Claro, ¿y sí? Sí, 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 fácil. Y carito, o sea, Es caro, sí, sí, sí. Sí, bueno, pero fíjate que esto es gratis y la gente por ahí no participa. Pero bueno, es así. No vamos a hacer catarse de eso, no, pero yo creo que esto es voluntad, ¿viste? Es voluntad y encontrar uno el lugar que el mundo tiene para uno, es buscar hasta que la puerta se abre. profe, ¿y Y usted cuando empezó a trabajar la primera vez? Porque la mm, teoría, por ejemplo, mis conocidos ya que están trabajando en lo que es la industria, como que la teoría no tiene nada que ver, o te da un poquito de conocimiento, pero nada que ver a la realidad, mejor dicho, cuando uno lo, empieza a trabajar.
Lo que pasa es que vos tenés una teoría que te traes de la escuela, ¿sí? Sí, Pero hay conceptos que son básicos y que hay que aplicarlos, ¿sí? Esto que estamos hablando recién, de lo que es temperatura, presión, caudal, nivel, todo esto, que son conceptos básicos. Uno cuando va a la escuela por ahí como que no los alcanza a relacionar, o muchas veces los estudia para zafar del para examen, probar. nada más, para probar. Sí, sí, El tema es después saber qué están y desempolvar los libros y volver, y hoy hay mucho por YouTube, por internet, que lo podés buscar. Pero sí. eh, en la industria es esto, ¿eh? La industria, Mm, todos estos conceptos, yo hoy estoy dando cursos de instrumentación, el otro día fuimos a una empresa a dar un curso, y pasa esto, ujú, que la gente dice, no, no, porque, pero no, no, el concepto básico lo tenés que tener, el criterio, porque si no, vienen los accidentes. Si uno no aplica estos conceptos, ¿sí? Esto que te expliqué sí, recién de la presión, qué sé yo, cuando una persona, sí. un instrumentista va a desarmar una válvula y adentro tiene presión y él no le sacó esa presión y dice, no, tengo 1 kilo nomás, no pasa nada, lo despresurizo rapidito, ¿sí? Te vuela la válvula porque la válvula por ahí capaz que es grande, de, no sé, 14 pulgadas, y ese kilo es Sí. una bomba, ¿me entendés? Es un balazo que te pegan en la frente, si no lo sacaste, si no lo hiciste bien. Entonces, estos conceptos, ¿sí? Son Sí, fundamentales a la hora de la industria, ¿viste? Y cuando vas a calibrar un sí. instrumento, de todo, si sos operador, si sos mecánico, si sos instrumentista, si sos, no sé, el que hace la limpieza muchas veces, es importante. Ujú. Y esto se aplica. Lo que pasa es que hay gente que lo minimiza y no le da mucha importancia, entonces no se preocupa en saber un poquito más. Pero Sí, pero esto, así después vienen los accidentes. claro, claro. Accidentes, Sí, 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 vienen los accidentes, ¿no? Tal cual. Por eso es que yo para mí esto es fundamental y por eso yo trato de transmitir lo poco que puedo saber, lo trato de sí. transmitir justamente haciendo hincapié en esto, en que esto es para, obviamente a las empresas les interesa que no le rompan las instalaciones, ¿no es cierto? Porque esto termina siendo un daño a las instalaciones. Pero, Ujú, pero le sale más caro a una empresa el daño que tiene el operario, ¿sí? Que el de las instalaciones, porque termina haciéndole más daño en las propagandas, si eso tiene una trascendencia mediática y eso le genera mucho más daño eso que tratar de reparar la bomba o el tanque que se haya roto. Entonces, más vale que ujú. las empresas no quieren que la gente se lastime, porque le sale muy caro. Entonces, Sí, pierden más ellos que el, no sé, que claro, el personal. y ellos pierden en lo Sí, sí. económico, ¿sí? Pero uno puede perder la vida y eso es lo más caro, no hay con qué pagarlo, ¿viste? Si vos perdés la salud, imagínate vos hoy que tenés toda tu vida, todas tus expectativas, tu entorno, todo, que quedes postrada. Sí. De golpe quedas postrada. No, ¿Sabés? está para pegarse un tiro. Y sí, y todo la carga que le resulta a tu familia, a todo el mundo, y decir, che, y yo quedé porque no le di bolilla a esto que es fuerza sobre superficie y me reventó la cubierta en la cara. ¿Me entendés? Ujú, Entonces, estos son cosas muy, muy básicas, pero que son muy importantes, ¿viste? Saberlas y aplicarlas. Y bueno, y si uno las sabe, ¿por qué no transferirlas y comentarlas, ¿no? Yo hago siempre sí, mucho hincapié y insisto mucho en esto de la seguridad, porque creo que es fundamental, sí, es fundamental. Yo siempre digo, yo tengo que ir a trabajar todos los días porque de esto vivo de un trabajo, pero tengo que sí. ir y cumplir con mi trabajo, pero fundamentalmente tengo que volver, ¿sí? Y yo puedo volver eh, más cansado únicamente, pero tengo que volver Ujú, entero, porque mi familia me necesita entero. Yo me necesito y sí, entero, ¿me entendés? tal cual. Entonces tengo que volver sano, no me tengo que lastimar. Y el trabajo tiene que ser para procurar un sustento, para procurar vivir mejor, para que te dé ese orgullo y la dignidad del ser, del tener un trabajo. Pero no te puede quitar la salud ni la vida. Y eso muchas veces no es que te la quita el trabajo, nos la quitamos muchas veces nosotros mismos porque o no le damos suficiente importancia o no aplicamos los suficientes criterios
y queremos manejar la física y la química a nuestro gusto, y la física y la química se manejan solas, está, ¿viste? Sí, Si vos ya están tenés, escritas. claro, si vos tenés cosas acumuladas dentro de un caño, eso cuando se abra va a querer salir, es así, por más que vos digas, no, no salga, no salga, va a salir. Entonces, es así, ¿viste? Y bueno, tenemos que aprender a manejarlo, a respetarlo, ¿sí? A ser conscientes y bueno, y a cuidarnos, ¿no? Eso es fundamental. Y lo tenemos que cuidar Sí. nosotros, haciendo las cosas con, con precaución. Y tampoco Sí, es para por uno, asustar, porque ¿viste? para la empresa somos un número más igual. Pero Eso, es que es la realidad de la vida, ¿viste? por más Nosotros como que empleados somos un parte número. de. Claro, somos un número, pero todos somos un número. Fíjate de Messi, volvemos al caso de Messi. A Messi lo Sí, echaron como cualquier de los trabajadores, ¿sí? Y es un sí, yo número no más podía grande, creer. es un número más grande que nosotros, pero, pero dejó, es un número, no le cerró más al Barça y listo, bueno, Messi, fuiste, chao. Es así. Es un eh, infinito el Messi. es un infinito, pero bueno, pero es un número. ¿Me entendés? No, Es así, ¿viste? No, no, yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos para hacer, para no ser un problema. Yo creo que esto, cuando nos lastimamos, cuando somos peligrosos para nosotros y para los demás, somos un problema. Entonces, tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Y esto es lo que yo por ahí intento hacer, decir, bueno, che, tengamos cuidado, cuidémonos, cuidemos las instalaciones, cuidemos la salud, sí. eso es fundamental. Así que bueno, Verónica, ya se está terminando el tiempo Bueno, y profe. como ya, bueno, cualquier cosita, bueno, por los foros y Bueno, nos estamos comunicando, ¿sí? bueno, profe, Bueno, gracias por voy a estar participar. atenta al correo y entonces a la plataforma por el tema de las clases de Zoom cuando hagan. Yo siempre voy a avisar como dice ahora, ¿sí? Lo único sí que vos Bueno, seguir participando, ingresando y haciendo las actividades sí, en la yo ahora plataforma, mismo ¿sí? me pongo en eso y se Dale, lo mando, a más tardar mañana. dale, listo. Bueno, bueno. Al pelo, Bueno, profe, Verónica, mucho gusto. que descanses, que andes bien y bueno, nos estamos Muy viendo. amable. No, por Chao. favor. Chao, chao, chao.